Como es obvio, la entrevista personal es la prueba principal en cualquier proceso de selección y, en consecuencia, merece especial atención su preparación previa para poderla afrontar con éxito. Ofrecer una impresión positiva y segura y ser capaz de poder aportar al entrevistador toda la información solicitada de manera clara, concreta y ágil debe ser el principal objetivo de un candidato durante el desarrollo de una entrevista. Por ello, son 4 los aspectos que siempre han de tenerse en cuenta a la hora de preparar una entrevista de trabajo. En primer lugar, se aconseja repasar y preparar todos los datos del currículum vitae, especialmente aquellos que están relacionados con la trayectoria formativa y laboral. En segundo término, también es importante analizar el puesto y el perfil solicitado, ya que puede ayudar a identificar las funciones y las tareas requeridas y los requisitos que el aspirante debe de cumplir. En relación a este punto, se aconseja que antes de acudir a la entrevista, el candidato analice cuáles son las capacidades profesionales y personales que podría aportar y, como tercer punto, resulta imprescindible acudir a la entrevista con una información básica sobre la empresa con la que se quiere trabajar. Se recomienda indagar bien a través de la página corporativa de la compañía o bien a través de revista o prensa especializada sobre datos de la actividad de la empresa, sus valores culturales, su solvencia, su posición en el sector, sus previsiones de negocio futuro. Y como recomendación última, y no por ello la menos importante a la hora de preparar una entrevista, es aquella que tiene que ver con la imagen personal. Recordemos que la primera impresión es determinante y por ello debemos de cuidar especialmente nuestra apariencia. Se recomienda siempre llegar a una entrevista, acudir a una entrevista con una indumentaria formal y discreta, evitar la ropa excesivamente informal o deportiva, cuidar especialmente nuestro peinado, llegar puntual, mostrar apariencia relajada, controlar la ansiedad que puede generar este tipo de situaciones. ¿Qué factores son los que evalúa el seleccionador durante una entrevista de trabajo? Como es sabido, el principal objetivo del responsable de selección es conocer al candidato, identificar cuáles son sus competencias y sus capacidades y valorar en definitiva su idoneidad respecto al puesto. En la fase de inicio, y aunque no se trata de la parte más importante de la entrevista, sí es el momento en que se produce el primer contacto entre el entrevistado y el entrevistador. Y por tanto es conveniente cuidar aspectos como la manera de saludar. Siempre es conveniente estrechar la mano con calidez, el cómo dirigirse al entrevistador. La fase de valoración es la parte más importante de la entrevista porque es el momento en que el responsable de selección indica el proceso de identificación y evaluación de la información que le va a permitir valorar la idoneidad del candidato. Lógicamente, dependiendo del objetivo a alcanzar y de la información que se busca, el entrevistador puede aplicar diferentes estructuras de entrevista y utilizar diferentes tipos de preguntas, cerradas, abiertas o incluso que tengan que ver con situaciones concretas vividas por el candidato. En general, para lograr una evaluación exhaustiva y objetiva, el entrevistador explora e indaga las áreas relativas a la trayectoria formativa y laboral, la motivación por la función, las expectativas profesionales futuras, pero lo más importante en esta fase es la valoración de las competencias, actitudes y actitudes profesionales. Aunque no es frecuente, en alguna ocasión el entrevistado puede verse incomodado o comprometido ante alguna pregunta formulada por el entrevistador. Ante esta situación se recomienda afrontar la situación con naturalidad, tomarse el tiempo necesario para contestar con seguridad y, lo más importante, siempre mantener una actitud honesta y sincera. La coherencia y la transparencia de las respuestas es un factor que se valora muy positivamente en un candidato. Durante esta fase, también el entrevistador tiene la oportunidad de evaluar otros aspectos no menos importantes en un proceso de selección y que especialmente tienen que ver con las habilidades de relación y comunicación de la persona. ¿Y qué aspectos son estos que
puede ayudar al candidato a fortalecer su imagen ante el entrevistador? Pues principalmente debemos de cuidar el lenguaje utilizado, no ser demasiado coloquial, pero tampoco excesivamente rebuscado. Emplear adecuadamente los términos técnicos relacionados con el puesto. Utilizar conceptos positivos y evitar aquellos términos con connotaciones negativas. No hablar demasiado deprisa, utilizar un tono adecuado. Es necesario esforzarse por ser entendido. Escuchar con atención, dejar hablar al entrevistador, esperar a ser preguntado. Ser concreto en la respuesta, sin parecer parco, pero aportando la suficiente información en un lenguaje directo y claro. Evitar ofrecer datos irrelevantes que pueden distraer la atención del entrevistador y perjudicar la dinámica de la entrevista. Pero también es importante que los pensamientos y las actitudes que se manifiestan sean reforzados por elementos de la comunicación no verbal. Por ello, se recomienda tener un contacto visual con el entrevistador, intentar ofrecer una imagen relajada y natural, utilizar la sonrisa como estrategia, asentir para dejar claro que estamos entendiendo, acompañar el discurso con gestos, aunque sin exagerar, para no parecer frío e impasible, evitar juguetear con objetos para no distraer la atención del entrevistador, sentarse de manera relajada. Bien, finalizada la fase de valoración, que como hemos comentado es la parte más importante de una entrevista de selección, llegamos a la parte final o fase de cierre. En este momento, generalmente el entrevistador presenta al candidato toda la información sobre las condiciones generales del puesto y se le informa también sobre los siguientes pasos a seguir. Es en este momento cuando el candidato debe de realizar todas las preguntas que estime oportunas y aclarar cualquier duda que le haya podido surgir durante el proceso de selección o durante la entrevista. Además, se aconseja también que el candidato reitere su interés por el puesto y explique brevemente las razones por las que se considera un buen candidato para la función.